Familia, un gusto poder estar aquí. Me presento, soy Kevin Chavira. Tengo la bendición de poder trabajar con los adolescentes de nuestra iglesia. ¿Dónde están los teens? Junto con mi amiga América, una hermana mía, lideramos este grupo y la verdad estamos tan felices y tan honrados de poder sembrar en una nueva generación, de poder sembrar en una generación que sabemos que vale la pena, en una generación que sabemos que tiene la oportunidad de hacer lo que tal vez nosotros no pudimos hacer, que tiene la oportunidad de disfrutar lo que quizá nosotros nunca disfrutamos. Estamos esforzándonos porque ellos lo puedan lograr, familia. Y ya que me presenté, el tema del día de ahora lo titulamos de una manera interesante. Es una pregunta más que nada y aquí la tenemos. ¿Ahora qué sigue, familia? La semana pasada nos hablaban un poco de cómo el Espíritu Santo es lo que nos puede ayudar a vencer nuestros deseos carnales. La verdad, no sé ustedes, a mí me pasa mucho, la carne es muy fuerte. La carne es muy fuerte. De repente entra enojo a nosotros, entra un coraje por algo que alguien hizo a nosotros. Entran muchas cosas en nuestra vida. La carne es muy fuerte. Pero ¿saben qué? El espíritu que nos ha dejado Dios es aún más fuerte. El espíritu que Dios nos ha regalado es más fuerte aún que nuestra propia carne. Y por eso tenemos esta pregunta. Estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí, por no decir casi todos, ya hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Estoy casi seguro que todos los que estamos aquí ya hemos recibido a Jesús como nuestro Señor. Hemos rendido nuestras vidas a Él. Le hemos entregado nuestras vidas. Hemos reconocido que Él murió en una cruz para pagar por nuestros pecados. Pero no solo murió, sino que resucitó al tercer día y ahora se encuentra a la diestra del Padre. Conocemos esto, familia, pero después de haber declarado con nuestra boca esta declaración de fe, de decir, creo que Jesús es el Hijo de Dios y vino a pagar por mis pecados. Después de esto, ¿qué es lo que sigue? Muchas veces nos pasa que como cristianos hacemos esta oración de fe y no sabemos qué es lo que viene después. Empezamos a escuchar lo que nos empiezan a decir amistades, empezamos a escuchar lo que nos dice un pastor aquí arriba, pero muchas veces no sabemos genuinamente qué es lo que sigue cuando el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas. ¿Saben? Pablo dice algo que me encanta. En Romanos 8:14 dice, aquí lo van a tener, familia. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Todos los que son guiados por su Espíritu ahora se convierten en hijos e hijas de Él. La palabra guiados, familia. Guiados es una palabra que normalmente podemos escuchar, pero ¿qué es ser guiado? Si me lo pueden poner, aquí tenemos. Ser guiado es el método, es la manera, es el procedimiento que se utiliza para poder controlar o dirigir el movimiento de un objeto o de un cuerpo. Ok, vamos a dar un ejemplo bien básico, un ejemplo bien simple, un carro. Un carro es una monstruosidad. No sé ustedes, pero yo no puedo cargar un carro. No sé ustedes, un carro es muy pesado. Si acaso puedo cargar una llanta con un rin, doy 20 pasos y ya estoy sudando la gota gorda. Me canso. Un carro es muy pesado, pero pasa algo interesante. Hay un volante en el carro que sirve como guía para dirigir un carro. Este volante sirve como la guía para dirigir algo que nosotros físicamente no podríamos mover. Este volante permite que tú cambies tu dirección, que vayas a la izquierda, que vayas a la derecha, que vayas recto, que te quieras cambiar de carril. Eso es una guía. Y Pablo nos está diciendo en Romanos, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son sus hijos. ¿Qué nos está diciendo? Que cuando nosotros
permitimos que el Espíritu de Dios tome el control del volante de nuestras vidas, tome el control de nuestras decisiones, de lo que queremos hacer, de lo que deseamos, de lo que anhelamos, de lo que soñamos, ahí es cuando nosotros nos convertimos en sus hijos y en sus hijas. En ese momento que estamos permitiendo que el Espíritu guíe nuestras vidas, nos convertimos en verdaderos hijos. Cuando somos dirigidos por el Espíritu Santo, en ese momento nos convertimos completamente sus hijos. Romanos 8:9 dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Familia, algo bien importante. Hay que tener bien en claro y recordar que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos no pertenecen a Él. Es fuerte decirlo, pero es importante recordar que los que no tienen al Espíritu de Dios en ellos no pertenecen a Él, no pueden ser sus hijos. Dios nos ha dado este regalo y nos está diciendo: pero ustedes no están dominados por su naturaleza. Como les decía, la carne es muy difícil de controlar. Nuestros deseos son muy difíciles de controlar. Nuestras emociones son difíciles de controlar. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Aquí nos lo está diciendo. Nuestra naturaleza es pecaminosa. Nuestra naturaleza es el mal. Hay algo dentro de nosotros que se remonta desde el inicio con Adán y Eva. Esa naturaleza pecaminosa entró en nosotros. Y es una naturaleza que tenemos. No se trata de culparnos o sentirnos mal, porque en ocasiones el coraje nos gana, la desesperación nos gana, la ira nos llena. No tenemos que sentirnos mal por eso. Nuestra naturaleza es así. Pero también nos menciona algo interesante. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Cuando el Espíritu de Dios vive en nosotros, habita en nosotros, esa naturaleza pecaminosa, esa naturaleza que tenemos por defecto como seres humanos, deja de tener el control de nuestras vidas. Deja de tener el control total de nuestras vidas y ahora somos guiados por el Espíritu. El Espíritu, en pocas palabras, nos está santificando de alguna manera. El Espíritu nos está quitando ese mal que por naturaleza tenemos. El Espíritu lo que hace es influir constantemente en nuestra vida y lo hace de una manera que nos beneficia, que nos trae bendición. El Espíritu empieza a actuar en nuestros corazones y se ve reflejado en nuestra vida diaria. El Espíritu es el único que nos capacita para poder vencer al pecado. No hay otra cosa, familia. La verdad, en nuestras fuerzas podemos intentar muchas veces vencer al pecado. En nuestras fuerzas podemos decir: ¿sabes qué? Esto que estoy haciendo, estoy explotando con mi familia. Estoy explotando con mi familia. Cualquier cosita que me dicen cuando llego cansado o cansada del trabajo me hace explotar. Esa naturaleza que era pecaminosa, el Espíritu nos capacita para poder vencerla, para poder tener templanza, para que ese pecado original que habita en nosotros ya no sea el que tenga el control de nuestras vidas en su totalidad. Este Espíritu nos permite ser libres de cadenas que podemos traer arrastrando, ser libre de ataduras. Este Espíritu es el regalo que nos permite vivir en libertad y tener alegría. Muchas veces, cuando estamos inundados de esa naturaleza pecaminosa, nuestra cara lo está reflejando. Nuestro rostro refleja, y yo lo he visto muchas veces. Cuando estoy triste, mi rostro no está feliz.
No sé ustedes qué tan buenos sean haciendo gestos, familia. Yo, si estoy triste, mi cara va a estar triste, se los puedo asegurar. Si estoy molesto, mi cara no va a ser como enojado, pero sí voy a estar lo más serio posible. Lo más serio, intentando no hacer tantos gestos. ¿Por qué? Porque sé que estoy molesto por algo que me pasó. Cuando tenemos al Espíritu y este Espíritu nos está guiando, podemos vivir en alegría por el camino de los mandamientos que Dios nos ha puesto. Podemos vivir en alegría. ¿Por qué? Porque ya no somos nosotros esforzándonos en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades para poder vencer al pecado, sino que estamos permitiendo que el Espíritu venza al pecado por nosotros. Que el Espíritu tome genuinamente el control de nuestras vidas. Cuando nosotros somos guiados por el Espíritu Santo, dejamos de ser gobernados por nuestros deseos y por nuestra voluntad. Cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo sea nuestra guía, nuestra voluntad, nuestros deseos, lo que nosotros anhelamos, lo que nosotros queremos en el momento, deja de gobernarnos. ¿Por qué? Porque muchas veces esos deseos, esos anhelos, esas cosas que nosotros buscamos, lo único que nos están generando es preocupaciones, es desesperación, porque lo estamos haciendo en nuestra voluntad y en nuestras fuerzas. Lo estamos buscando hacer nosotros. ¿Y qué pasa? Muchas veces fallamos. Muchas veces estamos emocionados a un inicio, que estamos empezando un proyecto, pero pasan los meses, pasan las semanas y esa emoción va bajando. Esa emoción que teníamos en un inicio va disminuyendo. ¿Y qué es lo que sucede? Parece que nuestras ganas se acabaron y empieza la frustración, empieza la desesperación. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo ánimo que en un inicio y las cosas no están saliendo como pensábamos. Pero cuando somos guiados por el Espíritu Santo, esos deseos y nuestra voluntad ya no nos gobiernan. Familia, hay una pregunta importante. ¿Quién es el Espíritu Santo? Quizá llevamos años en una iglesia, quizá solo tenemos una semana, o quizá es su primera vez que están aquí. Saben, en muchas ocasiones, y esto se los digo por experiencia en mi vida, estuve tantos años en esta iglesia, llevo desde los 8 años aquí. Recuerdo que yo hasta mis 19 años tuve un encuentro genuino con Dios. De mis 8 a mis 19 años yo estaba aquí en la iglesia. Yo no solamente venía y asistía, yo formaba parte de equipos, de ministerios, apoyaba, hacía muchas cosas, estaba muy involucrado en la iglesia. Sin embargo, yo no conocía quién era el Espíritu Santo. Lo había escuchado tantas veces. Había escuchado que me hablaban tanto de eso, pero yo no lo conocía. Kevin no conocía al Espíritu Santo a pesar de que se la vivía aquí en la iglesia. A pesar de que pasaba todo el tiempo aquí en la iglesia, tenía sus amigos de aquí de la iglesia, su madre venía aquí a la iglesia, lo traía, y yo venía por voluntad. No me forzaban, se los prometo. Pero yo no conocía al Espíritu Santo y saben, esta pregunta la hacemos, ¿por qué? Les voy a leer un fragmento de Hechos 19 del 2 al 6. Pablo les está diciendo una pregunta, les dice: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Y le responden: no, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Les dice Pablo: entonces, ¿qué bautismo recibieron? Y le respondieron: el bautismo de Juan. Entonces Pablo les explicó: Juan bautizó con un bautismo de arrepentimiento y le indicaba a la gente que creyera en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos
y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿Por qué les leo este fragmento? En este fragmento, recientemente, acababa de suceder lo que nosotros conocemos de la crucifixión de Jesús, de cuando Él resucita, de cuando Él asciende. Era reciente este hecho. Y a pesar de que era reciente este hecho, la iglesia no conocía al Espíritu. El Espíritu del que tanto les hablaba Jesús, que iba a venir después de Él, que iba a venir y entrar en sus vidas para que tuvieran una relación, una comunión con el Padre. No conocían al Espíritu, a pesar de que recientemente había pasado. Les pregunta, ¿qué bautismo han recibido? Quizá nosotros hemos recibido el bautismo, pero seguimos sin conocer al Espíritu de Dios. ¿Saben? Y posiblemente se cree que el Espíritu Santo de Dios vino cuando Jesús asciende. El Espíritu Santo, familia, estuvo ahí desde un inicio. El Espíritu Santo estuvo ahí desde el comienzo. Podemos leer en Génesis 1:2. Dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu de Dios estuvo ahí desde un comienzo. Fue algo que estaba ahí, no fue algo que llegó justo cuando Jesús ascendió. Cuando Jesús asciende, ese Espíritu ahora habita en nosotros, cuando nosotros lo recibimos. Pero el Espíritu siempre ha estado ahí. Pablo nos dice que debemos de ser guiados por el Espíritu si genuinamente somos sus hijos. Si genuinamente somos los hijos e hijas de Dios, tenemos que ser guiados por su Espíritu. Y, ¿saben? Les quiero hacer unas preguntas. Vamos a hacer una autoevaluación rapidita. Aquí tenemos las preguntas, pero yo se las voy a ir diciendo. ¿Qué es lo que harían si su hijo o su hija les dicen que se quieren ir de la casa? ¿Por qué? Porque hubo un problema. ¿Qué es lo que harían? ¿Entrarían en una desesperación? ¿Lo tomarían bien? ¿Qué es lo que hacemos cuando tenemos que tomar una decisión al momento de tomar un trabajo? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Buscamos consejo? ¿Qué es lo que hacemos cuando estamos en alguna relación y no sabemos si esa relación es de bendición? Si tenemos que seguir ahí. Jóvenes, ¿qué hacemos cuando no sabemos qué vamos a estudiar? ¿Para qué nos queremos preparar? ¿Qué hacemos cuando alguien nos lastima? ¿Qué hacemos cuando alguien nos ofende? ¿Estamos tranquilos? ¿O algo dentro de nosotros se enciende? ¿Qué hacemos cuando no sabemos si asociarnos con alguien? Sea de trabajo, sea para algún proyecto. ¿Qué hacemos para saber si tenemos que tocar temas políticos? ¿Qué hacemos para tomar decisiones con nuestros compañeros de trabajo, con nuestro ministerio, con nuestros trabajadores? A ver, los padres, ¿qué harían si su hijo pequeño, 5, 6, 7 años, les dice, quiero un teléfono? Les dan el iPad para que se distraigan y, ay, sí, hijito. ¿Lo dejan ahí que se distraiga, que se emocione? ¿Qué es lo que hacemos, familia? ¿Qué harían si su hija, la pura juventud, sus 10, 11, 12 años, les dice, uy, papá, adivina qué, tengo novio? ¿Qué es lo que hacemos, familia? ¿Qué harían si ustedes quieren tener hijos, pero su pareja no está segura de tener hijos? ¿Quién nos guía a tomar decisiones? ¿Cómo tomamos nuestras decisiones? Sinceramente, ¿cómo tomamos nuestras decisiones? Yo les puedo decir que el Espíritu Santo es nuestra guía. El Espíritu Santo es nuestra guía. Y, ¿saben? Me emociona
que la guía del Espíritu Santo puede ser tan específica, puede ser tan clara. Muchas veces creemos que cuando algo viene de Dios, simplemente sentimos paz. Y sí, en ocasiones sucede eso. Tenemos una paz al momento de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando tranquilidad en esa decisión. Pero el Espíritu Santo puede ser tan específico, y les quiero leer esto en Hechos 6 del 10 al 11. Nos habla una historia de un discípulo llamado Ananías. Dice: había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor, le responde. Anda, le dice el Señor, ve a la casa de Judas en la calle llamada Derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios guió a un hombre de una manera tan específica. No sé ustedes, pero a mí Dios nunca me ha dicho: vas a ir a esta calle. Vas a ir a esta calle y vas a decir esto. El Espíritu Santo tiene la capacidad de guiarnos de esa manera. Tiene la capacidad de cosas que nosotros no entendernos, decirnos: esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que sigue. Esta es la decisión correcta. Esto es lo que toca hacer después. El Espíritu le dijo: ¿vas a ir a esta calle? ¿Vas a preguntar por un tal Saulo de Tarso? Tú no lo conoces, pero tú vas a preguntar por él. Todavía le dice, él está orando porque tuvo una visión y en esa visión te vio a ti. El Espíritu fue tan específico, le dio instrucciones tan claras. Y ¿saben? El Espíritu nos quiere guiar de la misma manera a nosotros. Porque lo que Dios hizo antes lo vuelve a hacer. Porque las promesas que Él nos ha dado las cumple. Ese es nuestro Dios y el Espíritu nos quiere guiar de la misma manera. No sé si ustedes tengan una preocupación en este momento. Hay un problema en casa en este momento. Hay un problema con los hijos en este momento. El Espíritu Santo de Dios quiere guiarlos para poder llegar a la victoria. Es súper importante que seamos llenos y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Algo que se me hace tan claro es como tanto Jesús como Pablo, la manera en la que inician su ministerio es llenos del Espíritu Santo. Aquí Ananías al final, después de haber impuesto manos sobre Saulo, le dice: hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Ananías no solo fue a hacer un milagro por parte del Señor, fue a decirle a este hombre que iba a ser lleno del Espíritu Santo. El mismo hombre que escribió 13 de las cartas que encontramos en la Biblia, que fue de tanta bendición para tantas iglesias y que sigue siendo de bendición para darnos aliento el día de ahora. Tanto Jesús como Pablo inician su ministerio llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo iniciamos nosotros nuestros proyectos, familia? ¿Cómo iniciamos nuestros proyectos nosotros? ¿Estamos buscando un nuevo hogar? ¿Estamos buscando un nuevo trabajo?
¿Estamos intentando iniciar algo nuevo? ¿Cómo iniciamos nosotros nuestros proyectos? ¿Buscamos la guía del Señor? ¿O le intentamos nosotros y ya que no salió la cosa, ahí sí ya buscamos la guía del Señor? Muchas veces nos pasa, a mí me pasa. Muchas veces me emociono por algo que viene y me voy y le voy dando, pasa algo y ahí recuerdo, Señor, no te tomé en cuenta. Señor, creí que podía hacerlo, se me hacía fácil. Pensé que ya tenía las cosas controladas, ya la tenía en charola de plata. No pedí tu guía, no pedí tu consejo. La realidad es que separados de Dios no podemos hacer nada. Separados de Él no podemos hacer nada. Podemos intentar hacer tantas cosas, podemos intentar hacer muchas cosas, pero sin su bendición lo que vamos a conseguir es frustración. Lo que vamos a conseguir es desesperación, es no poder dormir en las noches y estar maquinando toda la noche pensando, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si mañana hago esto? ¿Y si cambio esto? ¿Y si ahora cambio esta idea? No tenemos paz. Tanto Jesús como Pablo fueron guiados por el Espíritu de Dios. Les leo 2 versículos sencillos que mencionan justo esto. Mateo 4:1 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Cuando Jesús fue enviado al desierto para ser tentado. O sea, el Espíritu no nada más nos va a llevar a cosas grandiosas. El Espíritu también nos puede llevar a ser tentados porque Dios quiere conocer cómo está nuestro corazón. Dios quiere conocer si nuestro corazón está en Él. Dios quiere conocer si nuestro corazón genuinamente lo ama y está dispuesto. Hechos 16:6 dice: atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo les prohibió ir a un lado. Los guió para que no llegaran a Asia. ¿Por qué? El Espíritu no quería que ahí llegara la palabra, o algo pudo haber pasado y el Espíritu les advirtió: no vayan hacia allá. ¿Y por qué les leo estos pasajes? ¿Por qué les estoy diciendo que tanto Jesús como Pablo iniciaron su ministerio llenos del Espíritu Santo? Iniciaron su ministerio siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si ellos necesitaron al Espíritu Santo, necesitaron su guía, ¿qué nos hace pensar que nosotros no la necesitamos? Si Jesús necesitó la guía del Espíritu, ¿qué nos hace pensar que nosotros no necesitamos su guía para nuestra vida? ¿Qué nos hace pensar que nosotros en nuestra fuerza humana vamos a poder con todo lo que viene? Si Jesús necesitó la guía del Espíritu, les puedo asegurar, familia, que tanto ustedes como yo necesitamos de esa guía. Necesitamos de esa guía para poder ser llenos de fuerzas, para poder estar preparados para lo que viene. ¿Saben tomar el liderazgo de algo? Ya sea dirigir una empresa, dirigir un negocio, dirigir un ministerio, dirigir una familia, dirigir un hogar. Para todo eso necesitamos la guía del Espíritu. ¿Por qué? Porque si intentamos dirigir algo sin la guía del Espíritu, hacerlo en nuestra sabiduría, en nuestras fuerzas, no vamos a ser eficaces. No vamos a lograr las metas que teníamos planeadas. No vamos a lograr lo que habíamos deseado. ¿Por qué? Porque nos enfocamos en nosotros.
y dejamos de lado a Dios. Efesios 5:18 dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Debemos llenarnos de una manera permanente del Espíritu. Debemos ser llenos permanentemente por Él. Aquí menciona no se emborrachen, pero yo les puedo cambiar esto y les digo, no se dejen llevar por sus emociones. ¿Por qué? Porque van a perder el control de sus actos. No se dejen llevar por sus deseos, porque van a perder el control de sus actos. No se dejen llevar por su ira, porque van a perder el control de sus actos. No se dejen llevar por el dinero, por la economía, porque van a perder el control de sus actos. Más bien permitan que el Espíritu Santo sea quien los llene y los controle. ¿Saben? Para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestras vidas, para saber qué decisión tomar en nuestros proyectos, necesitamos que alguien nos revele qué es lo que viene, qué es lo que hay para nosotros. Y saben, el Espíritu Santo es quien nos revela la verdad. Dios va a revelar a nuestra vida qué es lo que quiere para nosotros, qué es lo que anhela para nosotros a través de su Espíritu. Primera de Corintios 2:10-11 dice: pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino solo el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. El Espíritu es quien nos revela lo que Dios quiere para nosotros, lo que Dios anhela para nosotros. Es quien nos revela la voluntad de Él en nuestras vidas. ¿Y qué es revelar, familia? Revelar es poder descubrir o poder hacer cosas que antes estaban ocultas, que antes no se conocían, eran ignoradas. Y especialmente es Dios queriendo comunicarnos a nosotros, a hombres y mujeres, lo que nosotros no podemos saber por nosotros mismos. Dios quiere revelarnos sus secretos, para que nosotros conozcamos los secretos que Dios tiene para nuestras vidas. Lo que Él quiere para nosotros, tenemos que buscar su Espíritu. No sé ustedes, familia, pero yo tengo un Dios que es omnipresente, que es omnisciente y es omnipotente. Tengo un Dios que está en todo lugar. Tengo un Dios que todo lo sabe. Y tengo un Dios que todo lo puede. Tengo un Dios que tiene el poder para controlar lo que Él quiera. Ese mismo Dios es el que me quiere revelar sus secretos. Y me los quiere revelar a través del Espíritu. El Señor desea usarnos. Él desea guiarnos a esa pesca milagrosa que tanto hemos buscado. Él desea llevarnos a ese negocio que tanto hemos planeado. Él desea guiarnos a tener paz en nuestro hogar. Él desea guiarnos a ser grandes padres. Él desea guiarnos para que nuestros hijos crezcan en un hogar sano. Dios quiere guiarnos, familia. Él anhela poder guiarnos y que nosotros seamos uno con Él. Hay que animarnos a dejar que el Espíritu nos guíe. Anímense. Hay posibilidades de abrir grupos en casa aquí.
Anímense a enseñar esta palabra que se les ha regalado a ustedes. Anímense a hacerlo. ¿Por qué? Porque no lo van a hacer en sus fuerzas, no lo van a hacer ustedes. Va a ser el Espíritu quien ponga las palabras para enseñar a otros. El Espíritu es el que ha puesto las palabras en mí. El Espíritu es el que ha puesto las palabras en muchas personas. No somos nosotros, familia. Es el Espíritu quien da las palabras para que otros puedan conocer de Él. Juan 16:13 dice: pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. El Espíritu, cuando viene a nosotros, nos guía. ¿Para qué? Para decirnos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que viene para nosotros, qué es lo que viene en nuestro futuro, qué es lo que viene para nuestra familia. Cuando nosotros escuchamos al Espíritu Santo, Él nos muestra la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios para nuestras vidas. Cuando nosotros realmente escuchamos al Espíritu, vamos con su guía y escuchamos lo que nos quiere revelar, nosotros podemos comenzar a vivir esa vida que Dios desea para nosotros y dice que es buena, agradable y perfecta. Eso es lo que Él quiere para nosotros. Y la realidad es que cuando nosotros recibimos al Espíritu, este Espíritu ahora habita en nosotros, mora en nosotros, está con nosotros. Y saben, también es bien fácil detectar cuando alguien no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Es bien fácil detectar cuando alguien no está siendo guiado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque es indeciso en lo que dice. Un día te dice una cosa, toma una decisión, al día siguiente ya se replanteó las cosas y cambia esa decisión, pero al día siguiente dice, bueno, sí regreso a lo primero que dije, tal vez no estaba tan mal. Es fácil saber cuando alguien no está siendo guiado por el Espíritu. ¿Por qué? Porque alguien que no está siendo guiado solo está pensando, voy a sacar este provecho. Alguien que no está siendo guiado nada más está diciendo, ok, esto me beneficia, perfecto. Ya no me beneficia, ok, es basura, lo desecho, ya no me sirve. Alguien que no está siendo guiado no tiene palabra. La palabra nos dice que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Realmente nuestros sí los mantenemos firmemente y nuestros no los mantenemos firmemente o fácilmente nos hacen cambiar de opinión. ¿Saben? El Espíritu Santo nos va a guiar para que nosotros podamos crecer cada vez más, para que nuestra madurez sea cada vez más grande en Él. Pero en otras ocasiones también va a haber resultados malos. ¿Por qué? Porque nos vamos a dejar guiar por nuestras decisiones, por lo que nosotros queremos. Hay una cosa más del Espíritu Santo que es lo que a mí más me gusta. El Espíritu Santo es quien nos redarguye. Hechos 2:43 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Cuando el Espíritu de Dios entra en nuestras vidas, comienza a haber un temor. Y no un temor que sea malo, que estemos preocupados por algo que vaya a suceder, sino que empieza a haber un temor. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza antes era una naturaleza pecaminosa, pero cuando el Espíritu llega a nuestras vidas, empieza a habitar en nosotros, ahí es cuando el Espíritu nos hace entender, ¿sabes qué? Esto está mal. Esto que estás haciendo, estas actitudes que estás teniendo,
no son de Dios. Estas actitudes estás permitiendo que tus emociones te controlen. Yo les digo que me gusta mucho esto. ¿Por qué? Porque lo tengo muy claro y presente en mi vida. Puede sonar extraño tener un temor a Dios, pero es algo tan impresionante. Yo les platiqué que de mis 8 años a mis 19 años estaba aquí en la iglesia, todo chido, todo bien, disfrutaba, venía, cantaba, escuchaba, servía, tenía amigos, todo bien, parecía la vida de un cristiano. Pero la realidad es que yo vivía de manera terrible. Yo vivía de una manera aquí en la iglesia, vivía de otra manera en mi casa, vivía de otra manera con mis amistades fuera. Yo estaba atado a tantas cosas. Tenía tantas ataduras. ¿Por qué? Por cosas de mi familia, por cosas que yo también hice. Tenía tantas ataduras en mi vida. Y aquí en la iglesia aparentaba algo solamente. Les digo que yo no conocía al Espíritu Santo en ese entonces. Yo era un adicto a la pornografía, familia. Era un adicto a un nivel. Yo muchas veces le platico esto a los jóvenes. ¿Por qué? Porque sé que los jóvenes muy comúnmente batallan con esto. Yo era un adicto a un nivel que todavía me sorprende. ¿Por qué? Porque eso era algo que yo ya no podía controlar. Era algo que mi cuerpo era quien tenía el control ahora. Yo ya no controlaba mis decisiones en eso. Yo ya no tenía control para nada en eso. Pero en el momento en que el Espíritu Santo de Dios entró a mi vida, en ese momento hubo convicción y entró temor a mi vida. Cuando el Espíritu Santo de Dios entró a mi vida, Él comenzó a cambiar. En el instante comenzó a cambiar cosas y me dijo que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Empezó a entrar una convicción en mi vida de lo que yo hacía no era lo correcto. Desde ese momento Dios empezó a transformar mi vida y al día de ahora les puedo decir que soy libre de esa atadura. No por mí, no porque yo me esforcé, fue por la gloria de Dios. Ese es el poder que tiene el Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo tiene el poder para convencernos en su totalidad y para poder cambiar nuestras vidas de manera radical. Yo venía a la iglesia, hacía tantas cosas. Padres me ponían de ejemplo para sus hijos, yo sabiendo que no era un buen ejemplo. Yo sabiendo que en mi intimidad yo no era un buen ejemplo. En ese momento Dios cambió todo cuando yo permití que el Espíritu comenzara a guiarme. Cuando le di entrada al Espíritu de Dios, fue cuando comencé a ser su hijo. Fue cuando genuinamente comencé a ser a lo que le llamamos un cristiano. Gracias a eso, Dios me ha permitido bendecir la vida de otros. Dios me ha dado esa bendición de poder compartir con jóvenes este testimonio y muchos otros testimonios para que ellos puedan conocer el poder de Dios, lo que Él es capaz de hacer. Familia, nosotros necesitamos ser llenados completamente por el Espíritu. No necesitamos solamente venir a la iglesia. No necesitamos escuchar lo que les va a hablar alguien aquí enfrente o escuchar una palabra que nos dé alguien. No necesitamos eso para ser los hijos de Dios. Necesitamos ser llenos completamente. Muchas veces en nuestra vida la manejamos como este jarrón. Ya hemos recibido al Señor. Ya hemos recibido su Espíritu. Su Espíritu habita en nosotros. Es esta agua en representación. Su Espíritu ya habita en nosotros. Desde el momento en que nosotros
lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, su Espíritu habita en nosotros. Pero en muchas ocasiones el Espíritu de Dios ya habita en nosotros y queremos seguir teniendo el control de ciertas cositas. Queremos seguir controlando completamente nuestra economía y no rendírsela al Señor. Y echamos una bolita más al jarrón. El Espíritu ya lo recibimos y habita en nosotros, pero queremos tener el control de algunas cosas. Queremos tener el control total de nuestros hijos y le echamos otra bolita. ¿Por qué? Porque queremos controlar. Creo que en nuestra naturaleza está esa preocupación por tener el control de las cosas. Nuestra naturaleza es así, familia. De repente no queremos soltar nuestra ira y la guardamos. Decimos, sí, me lastimaron aquí, me hicieron esto, me dijeron esto. Ok, para la próxima vas a ver. Para la próxima nos arreglamos. Queremos seguir controlando ciertas cosas en nuestra vida y no permitimos que el Espíritu nos llene por completo. Seguimos teniendo algunos conflictos que se están generando porque queremos seguir teniendo un control sobre nuestras vidas. No queremos entregarlo todo. Para que nosotros podamos ser genuinamente guiados por el Espíritu, que nosotros seamos llevados a lo que Dios quiere para nosotros, a lo que Dios anhela en nuestras vidas, tenemos que permitir que el Espíritu de Dios nos vaya llenando cada vez más. Que sea Él quien está tomando el control, que sea Él quien lleve nuestra economía, que sea Él el que tome todas las decisiones y que no quede espacio para nada más. Que esas preocupaciones se vayan. Que el control que nosotros queríamos tener sobre las cosas ya no sea lo que nos lleve. Que el control que queríamos tener nosotros sobre nuestros hijos ya no sea el que mande. Que sea el Espíritu Santo quien les diga, padres, madres, que sea el Espíritu Santo que les diga qué es lo que tienen que hacer con sus hijos. Si sus hijos están apartados, no se preocupen, he visto esos milagros. Los hijos regresan a casa. Si están preocupados por eso, no se preocupen. Dios tiene el poder, busquen su guía. Necesitamos la guía del Espíritu para que nuestra vida cumpla el propósito por el que fue hecha. Para que nuestra vida sea de bendición para otros, tenemos que dejar esas preocupaciones de lado. Tenemos que dejar el control de todo en las manos de Dios. Cuando le dejamos el control de todo a Dios, familia, ¿hay una paz en nosotros? Hay una paz que, como dice, sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no entendemos. Es una paz que a la fecha no entiendo. Es una paz que digo, Dios, ¿por qué no estoy preocupado? ¿Sí estás viendo lo que está pasando? ¿Por qué estoy durmiendo tranquilo? Es una paz que sobrepasa lo que nosotros como humanos podemos entender. Si me apoya el equipo. Ya voy a terminar, familia, pero me gustaría terminar este momento. Que terminemos este momento orando. Yo creo firmemente en la llenura del Espíritu Santo. Creo firmemente que cuando permitimos que el Espíritu Santo nos llene, nuestra vida es transformada. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo de Dios toma control de nosotros, nuestra vida nunca vuelve a ser igual. Cuando el Espíritu Santo de Dios toma el control de nosotros,
nuestra vida nunca va a volver a ser igual. Cuando el Espíritu toma el control de sus vidas nunca van a ser iguales, familia. Y me gustaría orar por ustedes para después terminar con esta adoración. Y si me acompañan cerrando sus ojos, sí, dense la oportunidad en este momento. Sí, si ustedes se han dado cuenta que han querido tener el control de tantas cosas y por eso se han llenado de preocupaciones y frustraciones, dense la oportunidad de, mientras lloro por ustedes, entregarle todo eso a Dios. Señor Jesús, te damos gracias, Padre. Gracias por el Espíritu que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás aquí en este lugar, Padre. Señor Jesús, Padre, te pido que tomes el control de nuestras vidas, Padre. Sé tú quien nos guía, Señor. Sé tú quien nos revele la verdad, Padre. Sé tú quien nos revele, Padre, lo que tú quieres y anhelas para nosotros, Señor. Sé tú, Padre, redarguyendo nuestras vidas, Padre. Si estamos haciendo algo incorrecto, Señor, si estamos haciendo las cosas fuera de tu voluntad, Padre, sé tú mostrándonos que la estamos regando, Señor. Sé tú mostrando, Padre, que no estamos haciendo lo que tú deseas para nosotros, Padre. Queremos conocerte, Señor. Queremos conocer ese Espíritu que tú nos regalaste. Queremos conocer qué es lo que tú quieres para nosotros, Padre. Anhelamos tu presencia, Señor. Anhelamos tu Espíritu, Padre. Anhelamos que tú seas quien nos llene, Señor. Queremos ser llenos de ti, Padre. Queremos que nuestras casas, Padre, sean de bendición en tu nombre, Señor. Queremos ver milagros, Padre, guiados por tu Espíritu, Señor. Padre, sé tú tomando el control, Señor. Sé tú obrando en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú haces, Señor. Anhelamos tu presencia, Padre. Lo que soñé, anhelamos más de ti, Señor. Mi anhelo eres tú. Lo que soñé, gracias, Padre. Gracias, Señor. Necesité. Te anhelamos, Señor. Mi anhelo eres tú. Lo que soñé, necesité. Si sientes la necesidad, ponte en tus pies y adora en este momento. Necesité.
Padre, te amamos tanto, Señor. Anhelamos tu presencia. Anhelamos que sea tu Espíritu quien nos guíe. Anhelamos que sea tu Espíritu quien tome el control total de nuestras vidas, Padre. Queremos conocerte más, Señor. Anhelamos tu presencia, Señor. Gracias por este momento, Señor. Transforma tú nuestras vidas, Padre. Transforma tú a nuestras familias, nuestros hogares, Señor. Transforma tú nuestros negocios, Padre, nuestra economía, mi Señor. Nuestros trabajos, Señor. Sé tú quien tenga el control total de nosotros, Padre. Estamos aquí. Ven y toma tú el control, Padre. En el nombre de Jesús, tuya es la gloria, la honra y la victoria. Amén. Familia, nada más para despedirnos me gustaría hacer una oración, esta oración de fe que les comentaba en un inicio. Quizás la primera vez que vienen y nos visitan, y si es la primera vez que vas a hacer esta oración, tómate el tiempo y repite estas palabras después de mí, y todos los que ya somos de casa, ayúdenme a repetir para que los que son nuevos no se sientan solos. Señor Jesús, gracias por morir en esa cruz para pagar por mis pecados. Creo que tú resucitaste y ahora te encuentras a la diestra del Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Hay alguien que haya hecho esta oración por primera vez? ¿Hay alguien que por primera vez haya confesado con su boca que Jesús murió y resucitó? Si pueden levantar su mano. ¿Hay alguien aquí? Felicidades. ¿Hay alguien más de este lado? Felicidades, bienvenida. La mejor decisión que has podido tomar. En este momento hay fiesta en el cielo. Si es la primera vez que hicieron esta oración y recibieron al Señor, los invitamos aquí en la parte de afuera, en la terraza, afuerita de la cafetería. Tenemos algo especial para ustedes. Si vienen solos, pueden acercarse. Si vienen acompañados con alguien, pueden acercarse como familia. Son bienvenidos. Queremos explicarles un poquito de qué es esto que acaban de hacer. Y para los que nos están viendo en línea, si hicieron esta oración por primera vez, escribe acepto. Alguien te quiere contactar también ahí. Familia, esto es todo y solo llévense esto. Dios quiere guiarnos. Dios quiere cambiar nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a permitir que Él tome el control? Eso es lo que nos tenemos que llevar, familia. Dios los bendiga, quedamos despedidos. Que Dios los use esta semana.